10:22 en todo el país. Bueno, mudanza de la Embajada de Jerusalén, de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Que estaba en Jerusalén, la mudaron a la zona palestina, 55 muertos en las protestas. Los cálculos los otorgó el Ministerio de Salud palestino, que además indicó que hay al menos 1.900 heridos. Las protestas comenzaron luego de la decisión de Donald Trump de mudar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén. Uno no entiende muy bien, muy a fondo el conflicto, el porqué de la mudanza, qué es lo que se busca con esto. Para hablar de eso estamos con Tilda Rabi. Tilda, muy buenos días. Charlie Escobar te saluda. Sí, buenos días. Bueno, antes que todo agradecer, pero también, como ustedes bien dicen, a veces no se entiende dentro del contexto. El tema es que Jerusalén en sí misma, es decir, toda Jerusalén, es la cuna de las tres religiones monoteístas más importantes, pero además hay un pacto internacional, ¿no? Sí. Donde Jerusalén, hasta que no se respete, digamos, el derecho de los palestinos a la construcción de su propio Estado después de la partición de Palestina en el año 48, que fue donde se produce el Nakba, o sea, la catástrofe que es hoy día, iba a ser, digamos, la parte oriental de Jerusalén, la capital de Palestina, ¿no? En este contexto, digamos, y sabiendo que nuestros hermanos de la Franja de Gaza, también como de Cisjordania, porque nosotros estamos partidos en el territorio, estamos partidos totalmente, se produce esta provocación de Trump, de reconocer de Trump y de Netanyahu, ¿no? O sea, Sí. Por supuesto, reconociendo, digamos, a Jerusalén como la capital de Israel. Y no hay que perder de vista que Estados Unidos, al proteger, digamos, al Estado de Israel, le otorga la impunidad para cometer los crímenes más horrendos de la historia contemporánea. La verdad es que inclusive hoy yo me atrevo a decir de que ellos emulan de muy buena manera a lo que fue el nazismo, ¿no? Desgraciadamente. Y bueno, esto ha provocado, digamos, mucha ira, mucho dolor dentro de nuestro pueblo, sobre todo por las condiciones en las que viven, ¿no? O sea, porque Israel, al ser, digamos, una potencia ocupante, jamás ha respetado ninguna resolución del derecho internacional. Y estos últimos años se le ha permitido, digamos, el manejo de la impunidad total. Hasta hace un tiempo, supuestamente, Estados Unidos era un mediador muy deshonesto, por supuesto, porque es parcial su mirada. Sí. Y queda en claro que en este momento, digamos, o sea, la administración de Estados Unidos realmente no tiene ninguna intención de que los palestinos logren sus objetivos. Es más, o sea, yo creo que está incentivando a una gran explosión dentro de nuestro territorio, así como dentro del mundo árabe, ¿no? El objetivo es, y preludiando desgraciadamente, una tercera guerra mundial, porque evidentemente ellos no tienen conciencia y no hay respeto por la libre determinación de los pueblos. Tilda, te saluda Bernardo Elfman, te quiero consultar. Bien. ¿Cuál es la revelación? Porque sé que Gaza está gobernada por el Hamas y no hay una muy buena revelación con el resto del pueblo palestino. ¿Esto es así? Mira, yo creo que acá también hay una situación muy perversa. ¿Por qué digo esto? O sea, al nosotros estar desvinculados territorialmente, realmente decimos, bueno, este sector es de Hamas, el otro es de la ANP, y no es tan así. Por supuesto, sí, el poder político, por así llamarlo, lo tiene Hamas en esta región,
pero no nos olvidemos que cuando Hamas gana las elecciones, fue el gobierno israelí el que impide, digamos, justamente poder hacer acuerdos. Por el otro lado, paralelamente, lo que más nos preocupa a nosotros es que lo hacen aparecer como un tema de corte hasta casi confesional, cuando en rigor el tema pasa por vemos a Hamas como el terrorista, digamos, cuando en el derecho internacional un pueblo tiene el derecho a la resistencia en todas sus formas, pero ese es otro tema. Y por el otro lado es que mientras se ataca a Cisjordania, se masacra gente, paralelamente se siguen construyendo colonias dentro de lo que hoy conocemos como Cisjordania. Es decir, sigue la ocupación, sigue la depredación territorial, sigue la limpieza étnica, la colonización está a la vista. Entonces, es muy complejo, ¿no? O sea, es muy complejo, pero no tan difícil de entender. Entonces, por eso nosotros hablamos de los proyectos coloniales, y este es un proyecto colonial, evidentemente, donde los palestinos, digamos, no somos reconocidos. Tilda, hablaste recién de, me quedé enganchado con eso, ¿no? Porque mencionaste limpieza étnica. Sí. ¿Se quiere borrar del mapa al pueblo palestino? Sí, evidentemente. Es más, mira, me acaba de llegar de un compañero, Daniel Cooper-Basser, que me manda siempre cosas. Hoy me mandó una foto y me dice los Goebbels judíos y la propaganda judía, y es una cucaracha con los colores palestinos. Evidentemente, o sea, el sionismo más reaccionario a nosotros nos ve como eso, ¿no? O sea, como cucarachas, como personas, porque además hay un negacionismo hacia el otro. O sea, yo no puedo entender, salvo sectores muy minúsculos de la sociedad israelí, un reconocimiento a ese otro. Porque además generalmente nos plantean la cuestión del conflicto. Acá no hay un conflicto, acá hay ocupación. Y cuando estamos hablando de ocupación y que encima además hay en lo cotidiano, digamos, crímenes, asesinatos a mansalva, prisioneros también que son tratados por la corte militar y no por la corte. Es decir, hay un montón de hechos que si uno los va analizando, se está produciendo eso, o sea, se está produciendo eso y desgraciadamente hasta que inclusive los propios judíos no se den cuenta en el mundo, y hablo ya del mundo, frenen este accionar, digamos, fascista que tiene en este momento el gobierno de Israel, va a ser muy difícil porque paralelamente tenemos un pueblo que evidentemente está dispuesto a resistir. Y nosotros no hemos sido criados en el accionar de la venganza. Y cuando a mí me hablan, yo soy de familia cristiana, ¿no? Pero si tú vas, digamos, o sea, yo cuando estuve hace algunos años cerca de Belén, vi cómo se va implementando el muro, por un lado, del apartheid, cómo se va encerrando a los propios pueblos, cómo se les hace la vida imposible cuando hay carreteras especiales para israelíes y no israelíes, el hecho de que por simplemente ser judío vos tengas el derecho a ingresar con libertad a Israel y no hacia alguien que porte algún apellido árabe que cause sospechas. Es decir, hay muchas condiciones que son muy, muy parecidas a mentalidades fascistas, ¿no? Y es increíble porque además cómo se va a reconstruir la propia sociedad israelí, porque hacia el futuro inevitablemente, y lo digo con certeza, vamos a tener que transitar juntos. Tila, digo, a ver, ¿hay complicidad del resto del mundo árabe que uno no ve que se debe solidarizar como corresponde con ustedes? Y sí,
Sí, sí, el mundo árabe tiene mucha responsabilidad. Más que el mundo árabe, Sí, los gobiernos árabes. los gobiernos. Los gobiernos, Ujú. porque hay que separar a los Sí, pueblos sí, de sus claro. gobiernos, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, por supuesto, o sea, si uno escucha inclusive las últimas declaraciones del príncipe heredero de Arabia Saudita, Sí. con respecto a decirle a los palestinos lo que tienen que hacer, es decir, callarse y dejarse avasallar. Ojo. Claro. Eso es muy claro, por Sí, sí. supuesto que hay complicidad. Nosotros estamos esperando que el miércoles, después de esta Sí. masacre, Sí. se reúna la Liga de los Estados Árabes. Hay complicidades. No nos olvidemos además que Egipto, por ejemplo, Sí. tiene totalmente cerrada, también encerrada a Gaza desde el otro lado, desde su salida, pero no es casual. Es el segundo, digamos, primero es Israel y después Egipto los que reciben, digamos, las donaciones más importantes de Estados Unidos. Claro. Tilda, ¿vos tenés hoy familia en Palestina? Sí, tengo familia en Betjala, Ajá. Y la está pasando muy mal, porque además familia campesina, donde le han usurpado, digamos, parte de sus campos. Hoy ya, digamos, no pueden ni siquiera planificar hacia el mañana, ¿no? O sea, y eso también es muy doloroso, ver cómo inclusive se los priva hasta del agua. Ustedes no sé si saben, pero Mekorot, que es la empresa israelí, digamos, que roba el agua a los palestinos, y digo roba porque la roba, digamos, desde las áreas donde supuestamente se había implementado la construcción de nuestro futuro Estado después de los acuerdos de Oslo. Se las vende a valores impensables y no más de 40 litros por día, si es que. Entonces, hay problemas con los regadíos, hay problemas con los colonos exaltados, el caso de Hebrón, que es emblemático, donde su población y el mercado de Hebrón directamente tiene vallados en los techos porque les tiran basura, los agreden. Hay casas que han quedado desvinculadas del resto, y como se construyó ahí una nueva colonia, por ejemplo, los palestinos tienen ahora que abrir sus ventanas para poder salir, porque no pueden pasar por la misma calle. Y todo esto bajo, digamos, también la visión internacional. Claro, eso todavía mucho más trágico, ¿no? No hacen nada. Y sí, entonces, bueno, qué sé yo. Sí, claro, la verdad. Es que, bueno... y ves, digo, nos avisora, digo, hay un pesimismo muy fuerte, nos avisora, pero ¿cuál sería la solución, Tilda, para terminar con todo esto? Mira, esto es un pensamiento personal, ¿no? Yo no creo ya a esta altura de dos estados, creo en un estado donde realmente se pueda de alguna manera convivir en armonía, y por eso nosotros además estamos muy ligados al movimiento del boicot, desinversión y sanciones, que emula de alguna manera lo que fue el boicot al movimiento, o sea, al África del apartheid, porque inevitablemente yo no puedo desconocer que existen israelíes, pero yo avisoro hacia el futuro, o sea, también Trump y Netanyahu con estas medidas están acelerando un proceso, digamos, de descomposición, donde esto se va a acabar, pero lamentablemente en términos históricos es poco tiempo, pero yo no sé si lo voy a ver, o lo veremos. Está muy claro. Está difícil la situación, ojalá que se pueda llegar rápido a un acuerdo. Tilda, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, yo les agradezco a ustedes y muchas gracias, y espero que en el futuro podamos hablar con un poco más de alegría. Ojalá. Más allá de que hoy son 60 los muertos y más de 2.771 los heridos. Así que bueno, esperemos que hoy, digamos, no tengamos
tan malas noticias, aunque yo preveo, más allá de que se declaró un día de duelo, o sea, 3 días de duelo, pero hoy había un paro, no se sigan sucediendo estas masacres. Ahí está. Tilda, te mando un gran abrazo. Gracias a ustedes, abrazos. Chau, chau. Chau, Tilda chau. Rabi, presidenta de la Federación de las Entidades Argentino-Palestinas, charlando con nosotros acerca de lo que está viviendo, viviendo o padeciendo o sufriendo el